Nuestros estudios al general Nelson Proaño, él es el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, ha aceptado esta invitación para dialogar en los estudios. Le agradecemos por habernos atendido, general Proaño. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Freddy, y un saludo a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. Gracias, general. Yo tengo que contarles que el motivo de esta entrevista, que ha sido solicitada hace varios días atrás, hace relación al trabajo combinado de Fuerzas Armadas ecuatorianas con fuerzas militares colombianas en el marco del combate al crimen organizado, a la delincuencia, al contrabando en la frontera. No obstante, no me puedo abstraer, general, de los hechos que están ocurriendo en el país, y por eso quisiera que me permita consultarle cuál es su punto de vista de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el país, este clima político agitado, por decirlo menos, que estamos presenciando los ecuatorianos. Bueno, este es un tema político que considero debe ser resuelto en el nivel político. Como Fuerzas Armadas, nosotros nos corresponde seguir dando la seguridad, la defensa de nuestro territorio nacional en todos los ámbitos. Una pregunta más en este sentido, porque hace relación a todos estos escándalos de corrupción. Usted recordará que el embajador de los Estados Unidos en el Ecuador lanzó una acusación bastante fuerte, pero muy general. Habló de narcogenerales. Ahora se está hablando de penetración del narcotráfico en la cúpula del actual gobierno. Por eso quiero consultarle qué pasó con esta denuncia de narcogenerales que hizo en su momento el embajador Michael Fitzpatrick y que conmocionó a los ecuatorianos. ¿Qué ha pasado dentro de filas militares para, no sé, transparentar, investigar este tema? Las fuerzas militares tienen sus procesos de investigación, sus procesos de seguimiento a las actividades y a cada uno de los funcionarios. Ante este caso que usted me indica, no tenemos hasta el momento un solo caso de algún señor general o almirante que tenga este tipo de relación. Se han presentado documentos notarizados por cada uno individualmente sobre su tema de las visas, principalmente el tema es visa americana. Que fue retirada, revocada. En ningún momento todos los señores almirantes y generales han presentado documentadamente y notarizado documentos, así como también de su declaración patrimonial. Por lo tanto, eso ha sido puesto en presentación ante solicitudes de la comisión, diferentes comisiones de la Asamblea Nacional y también de la Contraloría General del Estado. Estos documentos han sido remitidos oficialmente con el tema de reservados, pero sin embargo está presentada la información para que tengan conocimiento de la situación que realiza Fuerzas Armadas. Pero los análisis especiales que está haciendo Contraloría, por ejemplo, han concluido ya y no han determinado ninguna, digamos, irregularidad o algo que les llame la atención en el análisis patrimonial, por ejemplo, de oficiales generales de las tres fuerzas. No se ha determinado ningún indicio de alguna situación irregular. Por lo tanto, consideramos que Fuerzas Armadas y su mando militar se encuentra cumpliendo con las condiciones y el trabajo profesional y ético que corresponde. Pero sí tenemos algunos casos en la Armada Nacional. Existen algunos casos que están de conocimiento públicos, que han sido expuestos y lógicamente al ser determinado y estos trabajos de estas personas han sido puestos a órdenes de la justicia. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, conversamos con el general Nelson Proaño. Él es jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Vamos a entrar en materia de la invitación a esta entrevista y es un poco general conocer más detalles de lo que ya se conoce de este trabajo coordinado que han acordado los gobiernos de Ecuador y Colombia y que ejecutan las Fuerzas Armadas ecuatorianas y las fuerzas militares colombianas, así denominadas, para combatir la delincuencia en la frontera común. ¿Cómo está este tema, general? Bueno, es importante saber que un proceso normal que realiza Fuerzas Armadas y las instituciones en relación a países vecinos se han dado y se dan varias reuniones. Hemos tenido las reuniones de la Combifront, que son las comisiones binacionales, el tema de reuniones de los mandos regionales, es decir,
varias reuniones que siempre se está en coordinación, especialmente con Colombia, y también a nivel de los mandos de la jurisdicción, es decir, hay una relación permanente en intercambio de información y de las operaciones. Para este caso de las operaciones coordinadas que se dio inicio hace 2 días. Ya se están ejecutando. Ya se están ejecutando en este momento, pues nace también de una iniciativa de los señores presidentes de Ecuador y Colombia, y se realizó una reunión con los mandos militares de las fuerzas militares de Colombia en Ipiales el 28 de diciembre, donde nos reunimos para planificar y coordinar las actividades que se van a realizar a futuro. Esta planificación fue realizada durante los días siguientes, a partir de la primera semana de este mes de enero, con reuniones tanto en la frontera norte como en la frontera sur también de Colombia, para planificar. Primero en el área de inteligencia, para ir determinando áreas, situaciones, cómo está la amenaza en la línea de frontera, y posteriormente con el personal y los oficiales de operaciones para ir planificando las operaciones. Estos fueron presentados a los señores ministros de defensa en cada uno de los países, y esta iniciativa también se presentó al señor presidente de la República, y es así que se realizó los planes militares y ya se ha dado inicio a estas operaciones. ¿Esta es la primera vez que se realizan trabajos coordinados o ya se lo ha hecho antes, general? Sí, se lo ha hecho antes. Antes se lo ha hecho por iniciativa de unidades que se encuentran prácticamente en el sector de frontera. Estas operaciones hoy están ya determinadas, áreas donde se van a emplear tanto Fuerzas Armadas ecuatorianas como las fuerzas militares de Colombia, en cada uno en su sector, en base a las amenazas que existen en estas diferentes regiones, tanto desde Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. ¿Qué es lo que buscan los militares trabajando coordinadamente en ambos ejércitos, ambas Fuerzas Armadas? Bueno, se han levantado prácticamente 3 objetivos, son objetivos estratégicos, que es el control efectivo del territorio nacional, tanto en la parte terrestre, en la parte naval o acuática, y también en la parte aérea, así como también en el área del ciberespacio. De igual manera, neutralizar estas áreas de frontera para impedir el paso de sustancias que están catalogadas como sujetas a fiscalización, y de igual manera contribuir en estos sectores al Estado para poder ofrecer con el Estado y con las otras instituciones del Estado la seguridad en esta región del país. La dificultad que se ha presentado en un trabajo coordinado de este tipo de militares de ambos lados de la frontera es la disposición diferente que tienen, en el caso ecuatoriano, con puestos permanentes en la frontera, y en el caso colombiano, por la presencia de grupos alzados en armas, una presencia, digamos, temporal y móvil, no una presencia permanente en el otro lado de la frontera. Y ese ha sido un reclamo, vale decir, histórico del Ecuador a Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Cómo están sorteando esto, general? Bueno, precisamente estas conversaciones y esta planificación que se ha realizado en forma coordinada con las Fuerzas Militares de Colombia nos permite determinar las amenazas. Y en estas áreas existe ya la presencia, durante este tiempo, la presencia de las fuerzas militares para poder ejecutar las operaciones. Recordemos que al decir operaciones coordinadas, cada país y cada institución realiza su propia planificación en base de una amenaza común en la frontera norte. Tenemos ahora la presencia ya del personal de las fuerzas militares colombianas en el sector donde se van a realizar las operaciones coordinadas a lo largo de la frontera. Ahora, lo que se ha dicho es que va a haber una operación denominada Espejo, lo cual podemos entender por sentido común que a la misma altura donde van a estar los soldados ecuatorianos, al otro lado de la frontera van a estar soldados colombianos y se va a peinar, digo, para usar un término militar, toda la línea fronteriza a ambos lados de la frontera. Así entiendo que se van a realizar las operaciones, sí, general. Precisamente esas son las coordinaciones.
de tal manera que exista la presencia y las operaciones militares en cada lugar y al frente de cada uno de los países. ¿Esto qué permite? Primero, coordinar que las actividades de aquí, porque la amenaza, las personas que están cometiendo actos ilegales, sin embargo, al haber la presencia militar en un lugar, ¿qué hacen? Es traspasar la línea de frontera hacia el otro lugar y prácticamente se pierde esta actividad. Al estar la presencia de las dos Fuerzas Armadas en cada uno de los países, significa que esto va a ser, por eso son operaciones coordinadas, vamos a tener mejores resultados. Ahora, esto puede dar lugar, si es que en algún momento, en medio de este espejo así denominado, se encuentran grupos armados, va a dar lugar, digo, en algún momento que se abra fuego a cualquiera de los dos lados por parte de estos ciudadanos que están alzados en armas normalmente en el vecino país de Colombia. Efectivamente, recordemos que estamos en una zona de seguridad de fronteras y la ley ecuatoriana nos permite actuar ante cualquier amenaza. Las amenazas de estas pueden ser también estos grupos armados. En nuestro territorio no hay la ejecución de actividades directamente por parte de grupos ilegales. Lo que hemos tenido es áreas de descanso que utilizan a veces para descansar, ¿no? Es decir, personal de estos insurgentes. Sin embargo, las operaciones están encaminadas a orientar el control del narcotráfico en primera instancia, pero también cualquier tipo de agresión o de grupos armados que intenten ingresar al territorio nacional. ¿Hay un contingente específico que esté destinado al cumplimiento de esta misión, como denominan ustedes militarmente, para trabajar de manera coordinada con las fuerzas militares colombianas, general? Sí, existe el personal y las unidades que están destinadas precisamente, aparte de las unidades que se encuentran ya en frontera, en su jurisdicción, están siendo reforzadas con unidades del interior para poder actuar en estas operaciones. También es importante que dentro de las coordinaciones que realizamos con las Fuerzas Militares de Colombia es el intercambio de oficiales coordinadores en cada uno de los países, es decir, que nos permitan tener nuestro oficial coordinador en los comandos operacionales de Colombia y asimismo un oficial coordinador en los comandos operacionales ecuatorianos. Esto permitirá fluir la información en una forma más efectiva. ¿El nivel de coordinación está en el grado de coronel, de general? Los comandantes de los comandos operacionales, tanto de Ecuador como de Colombia, están en el grado de general los oficiales. De acuerdo. Ahora, el contingente de hombres que va a participar del lado ecuatoriano y del lado colombiano no va a participar, ya está participando porque nos ha dicho que hace 2 días se inició. Bueno, tenemos en el orden cerca de los 8,000 efectivos militares que se encuentran en frontera, en la frontera norte. Este personal está actuando o ya inició actuando con todos sus medios disponibles para ir cumpliendo el plan de operaciones que fue elaborado por el Comando Conjunto y elaborado también por los comandos operacionales. Se supone que un número similar pone Colombia del otro lado de la frontera. Está coordinado que el personal militar sea equiparado al que estamos nosotros colocando en nuestra frontera. Ahora, en general, ¿cómo estamos con lo que se denomina como medios en la jerga militar? Me quiero referir al tema de armamento, chalecos, provisiones, todos los pertrechos militares que necesitan para la ejecución de este tipo de operaciones. Bueno, los medios militares que disponemos están siendo empleados, todos los medios. Sin embargo, sí está presentado los requerimientos para poder mejorar las capacidades de Fuerzas Armadas en cuestión de medios, en cuestión de tecnología, armamento y medios tanto terrestres, navales y aéreos. Este es un proceso que viene dándose y que tenemos el apoyo del señor presidente, donde nos está apoyando para la adquisición de estos medios. Sin embargo, con los que tenemos y con lo que ya hemos adquirido, estamos en condiciones de cumplir las misiones encomendadas. Estos patrullajes coordinados con las fuerzas militares colombianas seguramente serán en tierra en cada uno de sus territorios, pero en gran parte de la frontera común tenemos el río,
¿Van a haber operaciones fluviales también, general? Efectivamente, se han determinado inclusive estas áreas de interés, de amenazas, donde están incluidas las 3 ramas de Fuerzas Armadas. La Fuerza Naval tiene un papel preponderante. Recordemos que existe el área fluvial y también el sector ya en Esmeraldas, donde va hacia el mar. Todas estas áreas van a estar con unidades navales. Tenemos ya la presencia de las corbetas y guardacostas que están frente a las costas de Esmeraldas, precisamente para poder resguardar el área marítima. De igual manera, los patrullajes fluviales por parte de la Fuerza Naval. Es decir, estas operaciones coordinadas son competencia en los 3 espacios que tenemos, ¿no es cierto? Terrestre, naval o acuático, que llamamos. Al decir acuático nos habla de la parte marítima del mar y también fluvial de los ríos que se encuentran a lo largo de la frontera. ¿Apoyo aéreo en un eventual combate con los grupos armados ilegales de Colombia? La Fuerza Aérea también está realizando ya los reconocimientos aéreos con sus medios aéreos, tanto de ala fija como de ala rotatoria. ¿Qué quiere decir eso? Helicópteros y aviones. Aviones, ¿no es cierto? Tenemos ahí los aviones, los Super Tucanos que realizan varios tipos. Y también los helicópteros, tanto de Fuerza Aérea, Fuerza Naval, que también tiene sus helicópteros. Por ejemplo, la corbeta tiene su helicóptero propio sobre la corbeta, es decir, tiene sus medios también para ayudar al tema de la exploración aeromarítima. Eso es la aviación naval, digamos. Esa es la aviación naval. Tenemos la aviación del ejército también con sus medios aéreos y la aviación de la Fuerza Aérea. Es una operación que involucra a las 3 ramas de Fuerzas Armadas al más alto nivel. ¿Durante qué tiempo, general? Porque aquí estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo dinero y probablemente la vida de los soldados ecuatorianos. Bueno, esa es la misión de Fuerzas Armadas, el compromiso siempre para cumplir con nuestra misión. Y este tiempo es indefinido, es decir, no tenemos 1 mes ni 2 meses, tenemos esto, y es por eso que nosotros vamos a rotar a nuestro personal militar para que puedan seguir cumpliendo permanentemente las misiones en la frontera norte, en las fronteras, hoy en la frontera norte principalmente, pero recordemos también que la frontera sur también estamos reforzando con unidades militares para cubrir todo ese espacio en la frontera sur. Es decir, estas operaciones que hemos iniciado ya hace 2 días van a cubrir todo el territorio nacional, a proteger las fronteras principalmente, como ya lo había dicho el señor ministro de Defensa, ¿no es cierto? El combate al narcotráfico es en las fronteras y es lo que estamos ya realizando Fuerzas Armadas. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, algunas precisiones respecto de este acuerdo al más alto nivel entre los presidentes de Ecuador y Colombia para que Fuerzas Armadas ecuatorianas y fuerzas militares colombianas ejecuten operativos coordinados a cada lado de la frontera con miras a combatir al crimen organizado, al narcotráfico, al contrabando y una serie de actores ilegales al margen de la ley que están en la zona fronteriza específicamente. Estas acciones han empezado hace 2 días, según nos acaba de informar el general Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, a quien queremos agradecerle por habernos atendido, general. Muchas gracias. Gracias, Freddy, y el mensaje que Fuerzas Armadas sigue cumpliendo su misión de la defensa de la soberanía e integridad territorial y también apoyando y garantizando los derechos y garantías de todos los ciudadanos. Que así sea.